Bendiciones, mi gente linda. Hoy en nuestro programa Amando su Palabra quiero hablar un poquito de la gracia de Dios, o yo le llamaría salvo por gracia. Y siempre digo que este es un tema que todo el mundo, todo cristiano debe de entender. La misma Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obra. Y cuando nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios, constantemente nosotros vamos a vivir golpeándonos nosotros mismos, porque no entendemos lo que es la gracia del Señor. Hace un tiempo atrás, yo no entendía mucho el concepto de la gracia. ¿Qué era la gracia? Obviamente uno lo lee y uno dice obviamente que fue por gracia, ¿verdad? Literalmente leemos y la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Y cuando lo leemos y podemos decir, bueno, sí, el amor de Dios, la misericordia de Dios fue la que se extendió sobre nosotros y eso nos salvó. Pero para mí es algo más profundo, es algo que debe de entenderse profundamente, más allá de lo que leemos literal, sino entenderlo profundamente. ¿Qué fue esa gracia del Señor que se extendió hacia nosotros, hasta el ser humano, a través de Jesucristo, a través de la fe que tenemos en Jesús? Esa gracia entonces se manifiesta en la vida de nosotros. Es un tema que tenemos que entenderlo. ¿Para qué, Glenis? Para poder ser libre. Hace mucho tiempo, no tanto, hace tiempos atrás, yo no entendí el concepto de la gracia claramente. Pero cuando el Señor comenzó a enseñarme profundamente de qué se trataba la gracia, no enseñarme en lo literal, en el conocimiento de saber la información de qué es gracia. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, que es mi libro favorito, ese es mi libro favorito, Efesios, porque Efesios habla mucho de lo que es la gracia y ahí podemos entender cómo nosotros fuimos salvos. Y Efesios capítulo 2 del 1 al 5, yo quiero leerte lo que dice este verso tan hermoso y dice, salvo por gracia, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y este verso, estos versículos que están aquí, este capítulo 2, nos habla tan hermosamente de cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos salvó. Y aquí nos está hablando que fue por pura gracia. Y me llama la atención en cómo dice la palabra del Señor aquí, que dice Pablo aquí diciendo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, aquí el Señor nos está hablando de que en la condición en la que está el mundo, en la condición en la que está el ser humano cuando no tiene a Cristo en su vida. Aquí dice que viven en los deseos de la carne, en los deseos de los pensamientos y que por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos nosotros en otro tiempo antes de nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y yo quiero definirte, porque aquí Pablo dice, por gracia somos salvos.
por gracia somos salvos. Y yo te quiero definir qué significa la palabra gracia en el original. En el griego esta palabra es charis y dice que es amabilidad, que es inclinado hacia. Dice, para compartir un beneficio, favor inmerecido de Dios para con el hombre caído. O sea, es ese favor, que así lo conocemos, ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros, el ser humano, que se extiende hacia nosotros. Y me gusta mucho porque dice que es que Él como que se inclina hacia nosotros para darnos ese beneficio de lo que es la gracia. Y la gracia también es esa influencia que sustentadora que permite que el creyente persevere en la vida cristiana. O sea, la gracia del Señor es eso que influencia nuestro corazón para llevarnos a hacer lo que Dios dice que nosotros tengamos que hacer. O sea, para obedecer la palabra de Dios, para hacer lo que Dios dice en su palabra. Esa es la gracia, eso es lo que influencia en nosotros, los que nos lleva a hacer el bien. Por eso dice la palabra que Él es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Porque de nosotros, mi gente linda, nosotros no producimos el bien. El ser humano no produce el bien. Cuando nosotros nos movemos a hacer el bien, no, eso no sale de la naturaleza humana. Eso es la influencia de Dios, la gracia de Dios influenciando nuestro corazón y nos mueve a hacer el bien. Porque nosotros humanamente, sin Dios, no podemos producir el bien. Eso es jamás y nunca un ser humano produce el bien, a menos que sea la influencia de Dios que lo mueva a hacer el bien. Y yo quiero que tú tengas esto claro, y es que somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros no somos salvos porque nosotros hacemos cosas para Dios o que nosotros hacemos algo para merecer el amor de Dios, para merecer la gracia del Señor. No hay nada, mi gente linda, no hay nada que el ser humano pueda hacer para ganarnos el favor de Dios. Dios nos ama a nosotros Dios no nos ama a nosotros porque ve una retribución en nosotros para Él. No, sino que Él nos ama a nosotros porque Él es amor, porque Él ama su voluntad. Por eso dice la palabra que somos salvos por gracia. ¿Por qué? Porque Él amó su voluntad, no porque vio nada en nosotros, sino porque quién es Dios y Dios es amor. No es por el esfuerzo que nosotros hagamos, mi gente linda, no es por las obras que nosotros hagamos, no es porque ayunemos, no es porque oremos, no es porque vamos a la iglesia, no es porque tal vez hacemos algo, no es por eso que el Señor nos ama y no es por eso que somos salvos. Nosotros no somos salvos porque hagamos cosas para Dios o porque hacemos cosas para el Señor. No somos salvos por eso, somos salvos por la gracia de Dios, porque Dios quiso, porque Dios le plació amarnos, porque Dios le agradó tanto la voluntad de Él, que Él quiso y Él creó este concepto de la gracia para influenciar en nosotros y que a través de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, nosotros pudiéramos ser salvos. Incluso la fe que nosotros tenemos en Cristo ni de nosotros es. Por eso dice la Biblia que todo es para Él, por Él y para Él. O sea, todo lo que sale de nosotros que es agradable, todo proviene de Dios para que el hombre no se gloríe en nada, para que el hombre no se lleve la gloria de nada. Todo proviene del Señor, todo proviene del Señor. Por eso dice que de Él viene el querer como el hacer. De Él es la influencia dentro de nosotros. Entonces dice, nosotros por nosotros mismos no podemos producir el bien. La influencia de la gracia es el poder sobre nuestro corazón, como le dije anteriormente. La influencia de esa gracia es la que opera en el corazón de nosotros y ahí nosotros podemos hacer aquello a lo que Dios le agrada. Esa obra de gracia comienza en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador.
Cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, ahí comenzó esa obra de gracia a actuar en nosotros. Mira, hace un tiempo, porque no quiero hacer el video largo, quiero seguir este tema en otro video. Hace un tiempecito atrás, yo no entendía muy bien el concepto de la gracia. Yo no lo entendía y por ende yo me golpeaba. Pero interiormente, yo me golpeaba mentalmente, yo me golpeaba porque constantemente venían los pensamientos de que yo no podía en cierta área, porque todavía cierta área no podía vencer cierta área de mi vida. Y yo no entendía con claridad lo que era la gracia actuando en nosotros los hijos de Dios, hasta que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, y lo digo por experiencia, porque en ese tiempo que estaba yo en esa crisis tan baja, donde yo no entendía qué era la gracia y yo me golpeaba porque había áreas en mi vida que todavía yo estaba batallando con esas áreas y yo no podía vencer esa área. Y hasta que yo me di cuenta que yo no podía con mi fuerza, que yo tenía que acudir a la gracia. Y el Señor, en esos días de crisis que yo pasé, que fueron fuertes, silenciosamente fuertes, el Señor se encargó de hacerme llegar información sobre la gracia, llevarme a la palabra y leer lo que era la gracia y hacerme entender de que yo soy salva por gracia y que en mis debilidades yo tenía que acudir a su gracia, que yo con mi poder, con mi esfuerzo, yo no iba a poder. Y mire, mi gente linda, hasta que yo le entregué todo al Señor y yo le dije, yo no puedo con esta área, yo no puedo vencer esto. Hasta que el Señor me hizo entender que yo no iba a poder, que sin Él yo no iba a poder vencer, que si su gracia no influenciaba dentro de mí, yo no iba a poder con esa situación. Hasta que yo le entregué todo al Señor y le dije, Señor, yo no puedo con esto. Yo me rindo a ti y que sea tu gracia obrando en esta área donde yo no puedo vencer. Y mire, hermano, yo estoy experimentando una libertad en mi vida después de eso, donde puedo verme ahora amada por Dios, escogida por Dios, y esa obra de gracia actuando en mi vida de una manera tan especial que ahora eso ha traído a mi vida libertad. Y ojo aquí, hay mucha gente que ha cogido la gracia como libertad, como una licencia para pecar. Pero la gracia no es una licencia de pecar, porque cuando nosotros entendemos el concepto de la gracia, lo que es realmente la gracia actuando dentro de nosotros, esa gracia nos lleva a vivir en una santidad verdaderamente. Cuando esa gracia verdaderamente ese nacimiento de nuevo se efectúa en nosotros, esa gracia nos lleva a vivir en esa santidad, esa santidad que el Señor demanda de nosotros, que es la de Él. No a vivir en la libertad del mundo. Por eso Pablo dijo que no cojamos la gracia como ocasión para la carne. No es así. Cuando se entiende en el nuevo nacimiento que se efectúa en nosotros, que es esa influencia de Dios, esa naturaleza de Cristo en nosotros, que eso es otro tema que más adelante quiero hablar. Cuando esa naturaleza de Cristo comienza a efectuarse dentro de nosotros y nuestra mente comienza a renovarse y a entender lo que es esa naturaleza que se nos entregó, ese nuevo nacimiento que se nos entregó y lo que es la gracia actuando dentro de nosotros, eso nos lleva a vivir una vida en santidad, no una vida en libertad como la del mundo para hacer y creer que la gracia es una licencia para pecar. No, la gracia genuina, cuando genuinamente se revela dentro de nosotros, nos lleva a vivir una vida en santidad, no en la libertad del mundo, ¿ok? Así que cierro ahí ese paréntesis para que eso quede claro. Ese momento que yo estaba viviendo tan difícil para mí, cuando el Señor me hizo entender lo que era la gracia de Él sobre mí, mi hermano, yo comencé a experimentar la libertad de entregarle eso al Señor y como que me quité esa carga
de mí se la entregué al Señor y dije, yo sé, Señor, que tú vas a obrar en esta área. Y eso te lleva a vivir en una vida de paz y tranquilidad, sabiendo que aunque tú sabes que en esta área todavía tú no vences, tú sabes que la obra de gracia va a obrar en mí. Hubo un momento que Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, 8 y 9, Pablo le dijo, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Vieron eso ahí? Pablo tenía un aguijón dentro de su carne. Así él decía, y fue enviado sobre mí un mensajero de Satanás, el cual me abofeteaba, y yo 3 veces le rogué al Señor, quita de mí este aguijón, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hoy te quiero decir de parte del Señor a través de su palabra, que esa debilidad, a lo mejor que tú estás luchando, que tú estás batallando con esa debilidad, el poder de Cristo va a reposar sobre ti, y la gracia es suficiente para sacarte de ese hoyo, de esa debilidad que tú estás batallando. La gracia del Señor es suficiente para sacarte de ahí. A lo mejor tú has estado batallando como yo en tu propia fuerza. A lo mejor tú no has podido vencer esas áreas de tu vida porque tú estás luchando con la fuerza tuya, y tú no has acudido a la gracia de Cristo, al poder de Cristo, que es el que reposa sobre ti para llevarte a la perfección. Con nuestra fuerza nosotros nos vamos a poder jamás y nunca vencer a aquello que ha venido a vencernos a nosotros. Es la gracia de Dios en nosotros la que nos da el poder para vencer eso que a lo mejor te está llevando a estar esclavizada. Muchas veces no podemos vencer un pecado que nos está gobernando porque lo estamos haciendo con nuestra propia fuerza. Y fue algo que el Señor me hizo entender en ese momento que yo estaba viviendo esa crisis. A veces no podemos vencer esa área o ese pecado porque lo estamos haciendo desde nuestra fuerza. Y tenemos que acudir a la gracia del Señor para que su poder repose sobre nosotros y Él nos ayude a vencer eso que ahora mismo tal vez a ti te está venciendo. Así que yo te voy a dejar con este video aquí cortito porque quiero seguir más adelante con este tema, no lo quiero hacer largo. Y quiero que medites en aquello a lo mejor que tú estás batallando. ¿Quién más que tú sabe cuáles son las áreas en las cuales tú estás batallando que tú todavía no puedes vencer? Y hoy te quiero decir que acuda a la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que tú le vas a decir al Señor? Aquello que yo le dije al Señor. Que después de eso yo experimenté lo que era la libertad y entendí verdaderamente lo que era la gracia, la que me lleva a vivir una vida en santidad, en paz y en libertad. No en la libertad del mundo, sino a llevarme a vivir una vida en paz y en la santidad del Señor, confiando en que Dios lo va a hacer. Dile al Señor, Señor, yo no puedo. Yo con mi propia fuerza yo no puedo. Me rindo a ti y te entrego todo esto, todo aquello que está dentro de mí que yo no puedo vencer. Te lo entrego a ti y que sea tu gracia obrando en cada una de mis áreas. Tiene que decírselo al Señor, tiene que expresárselo al Señor y tiene que entregárselo al Señor, porque con tu fuerza no vas a poder vencer esa debilidad o ese pecado que tú estás batallando. Tiene que entregárselo al Señor y que pueda tú experimentar la vida de Cristo que realmente nos lleva a vivir una vida en libertad. Por eso que la Biblia dice que ya el pecado no se enseñorea en nosotros, o sea, no va a gobernar en nosotros, porque es que cuando nosotros experimentamos y sabemos lo que es la gracia del Señor en nosotros, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, porque ya tenemos claro que la gracia del Señor reposa sobre nosotros y ella nos lleva a vivir una vida en libertad, la libertad que nos ofrece la palabra del Señor, que los hijos de Dios tenemos que experimentar y vivir. Mi gente linda, te voy a dejar hasta aquí porque quiero hacer otra parte de lo que es la gracia, así que espero de que este video sea de mucha bendición a tu vida.
y será hasta la próxima. Comparte este video con alguien que tú crees que necesite y que va a ser de edificación. Así que seguimos hacia adelante, caminando siempre confiando y de la mano del Señor. Así que siempre recuerda, somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que será hasta la próxima, mi gente linda. Bye bye. Dios le bendiga.